Un emperador chino fue avisado de que en una de sus provincias de su imperio había una insurrección. Dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares: vamos, síganme, pronto destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, el soberano trató muy amablemente a estos, quienes por gratitud se sometieron a él nuevamente. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de aquellos que se habían sublevado contra él, pero se sorprendieron muchísimo al ver cómo éste trataba con cariño a quienes se habían rebelado contra él. Entonces el primer ministro preguntó muy enojado: ¿de esa manera cumple vuestra excelencia su promesa? Usted dijo que veníamos a ver cómo destruiría a sus enemigos y sin embargo los ha perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los ha tratado. Entonces el emperador, con una actitud noble y tranquila, le dijo: les prometí destruir a todos mis enemigos y todos ustedes ven que ya nadie es mi enemigo. Ahora todos ellos son nuevamente mis amigos. Nuestra sociedad parece estar llena de odio, rencor, rechazo, envidia, desprecio, indiferencia, y esto hace que muchas veces se actúe de forma negativa. Cuando sentimos que alguien nos agrede, nuestra actitud es aplicar la ley de ojo por ojo. La venganza es lo primero que nos viene a la mente para desquitarnos de aquellos que nos hicieron daño, y queremos pagar mal por mal. Y hasta nos ponemos bíblicos, citando Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta es la llamada ley del talión. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico o semejante, de donde deriva la palabra en español tal, como se usa en el dicho: de tal padre, tal hijo. Cuando aplicamos esta ley, no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. Podría sonar justo, pero la verdad es que nosotros somos malos jueces y siempre nos cobramos de más. A quien nos levanta la voz, le gritamos, y si nos ofendieron, buscamos lastimarle. Pero algunos van mucho más allá y ven al ofensor como un enemigo que hay que destruir a cualquier costo. Y si no nos ponemos un freno, un solo incidente puede provocar grandes males. Como dijo Santiago, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Tanto Pablo como Pedro, ambos coincidieron en algo. Pablo dijo: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Romanos 12, 17 y 18. Y Pedro dijo: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. 1 Pedro 3:9. Las manifestaciones de odio y rencor están afectando gravemente nuestra sociedad hoy en día. Y tal parece como si no se estuviera pensando en cómo se está afectando a los demás. E incluso muchos buscan justificar las sobrereacciones y se dan valor para vandalizar y destruir. Por lo que hoy te quiero compartir 3 sugerencias para nuestra convivencia y que bien podrían ser normas y prácticas sociales que encuentro en las enseñanzas del Salvador. Estas las encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, precisamente en el Sermón del Monte. La primera es el amor hacia los enemigos. A ustedes, a los que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Lucas 6, 27 al 30. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Algunos han malinterpretado estas palabras e incluso las ven como una debilidad patética, cuando en realidad se trata de mostrar fortaleza y autocontrol. Porque ¿qué es más fácil?
dejarse llevar por una reacción visceral, por el calor del momento y regresar a la agresión, generalmente con creces y empeorar las cosas? O por el otro lado, ejercer dominio propio, decidir reaccionar de una manera positiva, porque hay una gran diferencia cuando alguien te quita algo o cuando tú lo das porque tú quieres. Los sentimientos, las emociones, los resultados pueden ser muy diferentes. Es como Cristo mismo. A Él no le quitaron la vida, Él mismo la dio. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Juan 10:18. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a sus enemigos. La segunda es la regla de oro. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores que se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben de amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Lucas 6, 31 al 36. Este principio, conocido como la regla de oro, se ha encontrado y ha persistido en muchas religiones y tradiciones de la humanidad por miles de años, e incluso la filosofía moderna la convirtió en uno de los fundamentos de la ética, aunque en la mayoría de las veces la encontramos en forma pasiva. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a los demás. En el Evangelio la encontramos en términos positivos. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Mateo 7:12. Haz a los demás. Es un principio activo. Debemos de esforzarnos porque nuestra fe sea vívida y activa, que se muestre a los demás para mostrar a Cristo. La tercera es el juzgar a los demás. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con la que ustedes midan, serán medidos. Lucas 6, 37 y 38. Hay un libro llamado El Refugio Secreto. Incluso hay una película, pero yo les recomiendo el libro, pues este narra la experiencia de la cristiana holandesa Corrie ten Boom, su familia y aquellos que quisieron ayudar durante el Holocausto. Es una historia que muestra la fe activa de esta familia y se lo recomiendo muchísimo. Del testimonio de esta mujer, recuerdo que años después de haber sido libre de los horrores del campo de concentración, ella se encontraba dando conferencias compartiendo su experiencia de fe. En cierta ocasión, ella tiene una experiencia que la confronta con la realidad del perdón. La fuente de nuestra fortaleza es Jesucristo mismo, y su cruz nos enseña que podemos aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios para este mundo. Cuando yo estaba en el campo de concentración, una de las cosas más terribles fue cuando ellos nos hacían quitarnos toda la ropa. Nos dejaban así paradas. La primera vez fue la peor y le dije a mi hermana Betsy que yo no podía aguantar esto. Y de repente, como si viera a Jesús en la cruz. En la Biblia dice que ellos tomaron sus vestiduras. Él colgaba ahí desnudo y yo sabía que Él estaba ahí colgado por mí, por mis pecados, y en mi sufrimiento entendí solo una fracción del sufrimiento de Jesucristo y me hizo sentir tan agradecida que pude soportar mi propio sufrimiento. Ese amor tan asombroso, tan divino, demanda toda mi vida, toda mi alma, mi todo.
Algunas personas tienen miedo de mirar a la cruz. ¿Y tú tienes miedo? No tengas miedo. Hace un tiempo atrás yo estaba en Berlín y un hombre vino a mí y me dijo: Señora Ten Boom, es un gusto verle. ¿Me reconoce? Entonces yo vi a ese hombre. Era uno de los más crueles guardias en el campo de concentración. Y ese hombre dijo: ahora soy cristiano, encontré al Señor Jesús, leí mi Biblia y encontré que hay perdón para todos los pecados del mundo, y por los míos también. Sé que he sido perdonado por la crueldad que he cometido, pero le pedí a Dios de su gracia y le rogué por una oportunidad para pedirle perdón a una de mis víctimas. Y señora Ten Boom, usted, que ya ha sido perdonada, ¿me perdonaría? Yo no pude. Recordé el sufrimiento de mi hermana Betsy mientras moría por causa de este hombre. Pero cuando vi que no podía perdonarlo, de repente entendí que yo no tenía perdón. ¿Sabías que Jesús dijo eso? Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mateo 6:15. Y me di cuenta que no estaba lista para que Cristo viniera, porque no había recibido el perdón de mis propios pecados y yo solo podía odiarlo. Y luego yo tomé uno de esos bellos textos, Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y dije: gracias Jesús, porque tú has puesto en mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue dado. Y gracias Padre, porque tu amor es más fuerte que mi odio. Y en ese momento fui libre. Y pude decir: hermano, dame la mano. Y nos saludamos. Y fue como si pudiera sentir el amor de Dios fluyendo a través de mis brazos. Yo nunca había tocado el océano del amor de Dios de esa manera, sino hasta que perdoné a mis enemigos. ¿Puedes perdonar? No, yo tampoco pude, pero Él sí puede. El amor a los enemigos. Tratar a los demás como queremos ser tratados. No juzgar, no condenar, perdonar y ser perdonados. Estas son sugerencias que si las aplicamos a nuestra sociedad, veremos el cambio positivo que el Salvador tiene para nosotros. Dios les bendiga.